La luna roja del Monte Negro. Hay historias que no deberían contarse, relatos que, al escucharlos, se cuelan en el alma y siembran raíces oscuras. Esto es lo que mi abuelo dejó como legado. Un cuento tan perturbador que parece estar vivo, acechando en cada sombra de mi habitación y resonando en cada crujido del viejo piso de madera. Mi abuelo se llamaba Gregorio, un hombre recio, de pocas palabras y mirada siempre clavada en el horizonte, como si esperara algo. Durante años, nadie supo por qué. Solo se decía que era un hombre de monte, amigo del viento y de las bestias salvajes. Pero yo sabía más, y ojalá no lo supiera. Todo comenzó una noche de octubre, cuando la luna se volvió roja. No era una luna llena cualquiera. Estaba teñida de un rojo oscuro, como sangre coagulada. Mi abuelo tenía 23 años y la vida lo había golpeado con fuerza. Su familia, campesinos pobres, estaba al borde del colapso. Las cosechas se habían arruinado por una plaga, el ganado moría misteriosamente y su madre agonizaba sin remedio. Desesperado, Gregorio decidió subir al Monte Negro, una colina maldita que se alzaba como un gigante oscuro al borde del pueblo. Nadie se atrevía a ir allí. Decían que los árboles susurraban secretos y que, si escuchabas con atención, podías oír pasos que nunca se acercaban del todo. Pero a él no le importaba. Necesitaba una solución, algo que le devolviera el control sobre su vida. Subió con una vela negra, como le habían dicho unos viejos del pueblo, y esperó en la cima, bajo la luz espectral de la luna. Era medianoche cuando el aire se volvió espeso y el silencio se quebró. No fue un sonido humano lo que escuchó, fue algo más, un rumor, como el de las hojas moviéndose sin viento, como un susurro de voces imposibles. Allí, Gregorio hizo su pedido. No me contó detalles exactos, solo que pidió prosperidad y salud para su familia. Pero todo pacto tiene un precio, y el suyo no sería la excepción. El trato quedó sellado, no con palabras, sino con la propia sangre de mi abuelo, derramada sobre la tierra negra del monte, y entonces comenzaron las fases de la luna a jugar su papel. Cada luna nueva traía un regalo. Las cosechas volvieron a florecer, el ganado creció fuerte, y su madre se recuperó milagrosamente. Todo parecía perfecto al principio. Sin embargo, las lunas llenas se convirtieron en algo más siniestro. Cada vez que la luna estaba en su apogeo, Gregorio sufría pesadillas terribles. En sus sueños, caminaba por un sendero oscuro, rodeado de sombras que lo llamaban por su nombre. Siempre despertaba empapado en sudor, con la sensación de que alguien lo observaba desde las esquinas de su cuarto. Con los años, las cosas empeoraron. La luna llena empezó a tener efectos físicos sobre él. Su cuerpo se debilitaba, como si algo le estuviera drenando la vida lentamente. Y cada vez que miraba al cielo y veía la luna roja, sabía que el momento estaba más cerca. Mi abuelo nunca se lo contó a nadie más, solo a mí. Me lo dijo una noche, cuando yo tenía 12 años. Me llevó al monte y me mostró el lugar exacto donde había sellado su destino. La tierra aún estaba marcada, negra y árida, como si algo la hubiera maldecido para siempre. Cuando la luna vuelva a teñirse de rojo, me dijo, vendrán por mí. Esa frase se quedó grabada en mi mente, como una advertencia que no podía ignorar. Los años pasaron, y cada vez que el cielo se teñía de rojo, yo temía por él. Pero Gregorio siempre sobrevivía, aunque cada vez más débil, más cansado. Hasta que llegó la última luna roja.
Fue una noche de otoño, idéntica a aquella en la que había hecho el trato. La luna se elevó sobre el Monte Negro, enorme y sangrienta. Mi abuelo, ya anciano y frágil, se sentó en su silla de madera frente a la ventana y me hizo un gesto para que me acercara. «Es hora», susurró. Le ayudé a levantarse, aunque apenas tenía fuerzas para caminar. Insistió en que quería ir al monte por última vez. Lo llevé, aunque el miedo me carcomía por dentro. El camino estaba envuelto en una niebla espesa y el aire era tan frío que cortaba la piel. Cuando llegamos a la cima, la luna parecía mirarnos como un ojo gigantesco y vigilante. Gregorio se arrodilló en el mismo lugar donde había hecho el pacto, y entonces lo vi. Las sombras empezaron a rodearlo, saliendo de entre los árboles. No tenían forma definida, solo eran oscuridad pura, moviéndose con una gracia antinatural. No hablaron, pero sentí su presencia, densa y opresiva. Mi abuelo no intentó resistirse, simplemente cerró los ojos y dejó que lo tomaran. En cuestión de segundos, su cuerpo se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. La tierra se cerró sobre sí misma y el silencio volvió a reinar. Regresé al pueblo, con el alma hecha pedazos. Nadie me creyó cuando conté lo sucedido. Dijeron que Gregorio simplemente había desaparecido, que los viejos a veces se pierden en el monte y nunca regresan. Pero yo sabía la verdad. Lo vi con mis propios ojos. Desde entonces he sentido su presencia en cada luna llena. Sé que el pacto no terminó con él. Las sombras todavía me acechan, esperando el momento adecuado. Y cada vez que la luna se vuelve roja, escucho sus susurros, recordándome que el legado de mi abuelo es ahora mío, y que, algún día, vendrán también por mí. El guardián del monte sombrío. Dicen que las montañas son testigos silenciosos de secretos oscuros, guardianes de pactos que jamás deberían haberse sellado. Mi abuelo, Esteban, fue uno de esos hombres que, llevado por la desesperación, buscó respuestas en lugares prohibidos. Lo que encontró marcó su destino y el de nuestra familia para siempre. El Monte Sombrío siempre había tenido una presencia inquietante. Se alzaba como un gigante adormecido en la periferia del pueblo, cubierto de niebla densa y árboles nudosos que parecían retorcerse en dolor. La gente evitaba hablar de él, pero todos sabían que nadie subía allí por voluntad propia. Solo aquellos que no tenían nada que perder lo hacían, y mi abuelo fue uno de ellos. Era el año más seco que se recordaba. Las tierras estaban agrietadas, los pozos vacíos y las cosechas marchitas antes de siquiera brotar. Esteban, un hombre orgulloso y trabajador, veía cómo su familia se desmoronaba. No había comida suficiente y la pobreza les apretaba el cuello como una soga invisible. Una noche, mientras el pueblo dormía, Esteban se levantó de la cama, tomó una linterna de queroseno y caminó hacia el monte. Nadie supo nunca quién le habló del ritual ni cómo supo qué debía llevar. Solo yo, décadas después, escucharía los detalles de sus labios temblorosos. La subida fue larga y silenciosa. El aire era frío, pero no como el frío del invierno. Era un frío húmedo, penetrante, que parecía colarse en los huesos. Cuando llegó a la cima, la luna estaba en su fase creciente, parcialmente oculta detrás de nubes pesadas. Esteban colocó 3 velas negras en un círculo de piedras y esperó. El silencio se rompió con un murmullo lejano. No eran voces humanas, sino algo más primitivo, algo que resonaba en el alma,
Las sombras se movieron entre los árboles y el aire se cargó de una energía pesada, opresiva. Mi abuelo cerró los ojos y, sin pronunciar palabra, ofreció lo poco que le quedaba, su propio destino. No hubo respuesta inmediata, pero él sabía que el pacto estaba hecho. Una ráfaga de viento apagó las velas y la luna, ahora completamente visible, brillaba con un tono pálido y antinatural. Los siguientes años fueron, para muchos, milagrosos. Las lluvias volvieron, las cosechas fueron abundantes y la vida pareció sonreírle a Esteban y a su familia. El pueblo lo miraba con envidia, sin saber que cada luna llena traía consigo un recordatorio del precio que debía pagar. Al principio, solo eran sueños inquietantes. Mi abuelo se despertaba sudando, con la sensación de que algo lo observaba desde las sombras. Pero los sueños pronto se transformaron en visiones. Veía el monte en sus pesadillas, envuelto en una niebla roja, y escuchaba un eco que lo llamaba por su nombre. Con cada fase lunar, su cuerpo parecía deteriorarse un poco más. Las noches de luna llena eran especialmente crueles. Esteban se encerraba en su habitación, temblando, mientras las sombras danzaban en las paredes. Sabía que el pacto no era eterno, que habría un momento en que tendría que saldar su deuda. Aquel día llegó una noche de invierno. La luna se alzó, inmensa y roja como el fuego, iluminando el monte con una luz espectral. Mi abuelo, ya anciano y encorvado, se vistió con su mejor ropa y me pidió que lo acompañara. No pude negarme, aunque el miedo me atenazaba el corazón. Subimos en silencio y cada paso resonaba como un latido en el vacío. La cima estaba envuelta en una niebla densa y el aire tenía un olor metálico, como a sangre. Esteban se detuvo en el centro del claro y miró al cielo. «Es hora, hijo», me dijo, con una voz que parecía venir de otro mundo. Las sombras aparecieron, más oscuras y densas que nunca. Se movían con una cadencia hipnótica, rodeándonos lentamente. Esteban cerró los ojos y extendió los brazos, aceptando su destino. No hubo gritos ni resistencia, solo el silencio, y luego la nada. Regresé solo esa noche, con el corazón roto y el alma manchada. Nunca hablé de lo que vi, pero desde entonces el monte sombrío ha estado presente en mis pesadillas. Cada luna llena escucho los mismos murmullos que mi abuelo describió y siento el peso del pacto que ahora corre por mi sangre. Sé que llegará el día en que la luna vuelva a teñirse de rojo, y cuando eso ocurra, el monte me llamará, porque los pactos nunca terminan con la muerte, solo cambian de manos. El susurro del monte de las almas. Hay historias que nacen del aire, de voces olvidadas que solo quienes saben escuchar pueden oír. Este relato no es mío, pero lo llevo como si lo fuera. Lo escuché una noche de tormenta, en una cantina a punto de cerrar. El anciano que lo contó no era del pueblo y jamás volvió a ser visto. Su voz ronca y quebrada se fundió con el viento, pero sus palabras quedaron atrapadas en mi memoria como un eco que nunca cesa. El Monte de las Almas siempre fue un lugar envuelto en misterio. Los habitantes del pueblo, hombres rudos y callados, evitaban hablar de él, pero todos sabían que algo oscuro dormía entre sus árboles. No era el tipo de monte donde uno iría a cazar o a buscar leña. Númber, ese lugar, pertenecía a la noche y a lo que la habita. El anciano dijo que, cuando era joven, escuchó sobre un hombre llamado Mateo. Mateo era un forastero, un hombre solitario que llegó al pueblo buscando trabajo.
y se quedó más tiempo del que debía. Era un hombre simple, pero había algo en su mirada que inquietaba a los demás, un brillo extraño, como si sus ojos vieran cosas que el resto no podía. Cuentan que Mateo comenzó a escuchar cosas, susurros que venían del monte. Al principio, pensó que eran los vientos del invierno, pero los susurros se volvieron más claros con cada noche que pasaba. No eran solo ruidos, eran palabras, palabras que lo llamaban por su nombre. La gente del pueblo lo vio cambiar. Empezó a hablar solo, a caminar por las calles con los ojos hundidos en sombras y las manos temblorosas. Decía que el monte lo estaba llamando, que necesitaba responder. Nadie le creyó. Pensaron que el aislamiento lo estaba volviendo loco. Una noche de luna nueva, Mateo desapareció. Algunos dijeron que lo vieron subir por el sendero que llevaba al Monte de las Almas, pero nadie se atrevió a seguirlo. Lo dieron por muerto, tragado por el monte como tantos otros antes que él. Pero el anciano que me contó esta historia sabía algo más. Mateo volvió, pero no era el mismo. Apareció una semana después, al amanecer, en el centro del pueblo, descalzo y con el cuerpo cubierto de barro. No dijo una palabra. Sus ojos, antes llenos de esa luz inquietante, estaban vacíos, como si lo hubieran despojado de algo esencial. Lo llevaron al médico, pero no encontraron nada físicamente malo en él. Simplemente dejó de hablar. Se sentaba en el umbral de su casa, mirando hacia el monte, como si esperara algo. No trabajaba, no comía mucho, solo esperaba. El anciano dijo que una noche lo vio salir nuevamente, esta vez bajo una luna llena, pero una luna extraña, más grande y más brillante de lo normal. Mateo caminaba con pasos decididos, como si supiera exactamente a dónde iba. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Pero desde entonces, algo cambió en el pueblo. Las noches se volvieron más frías y el aire siempre olía a tierra húmeda, incluso en pleno verano. La gente decía que, si uno escuchaba con atención durante la noche, podía oír susurros que venían del monte. El anciano terminó su historia diciendo que nunca sabremos lo que Mateo encontró en el Monte de las Almas, pero que algunos pactos no necesitan palabras. Basta con escuchar, y lo más peligroso es cuando el monte empieza a escuchar también. Esa fue la última vez que escuché esa historia, pero ahora, cada vez que paso cerca del monte, no puedo evitar detenerme por un segundo y afinar el oído, porque sé que, si escucho lo suficiente, el monte me susurrará también. Y no estoy seguro de querer saber lo que tiene que decir. La fortuna del granjero y el secreto del monte oscuro. En mi pueblo, las historias se cuentan a media voz, sobre todo cuando el silencio de la noche es profundo y el viento trae consigo rumores olvidados. Una de esas historias que nadie se atreve a negar ni a confirmar es la de don Rafael, un granjero que pasó de la miseria a la opulencia de la noche a la mañana. Y todo, según cuentan, gracias a sus visitas al Monte Oscuro durante cada luna llena. Hace décadas, don Rafael era apenas una sombra de lo que llegó a ser. Su tierra, árida y seca, no producía nada más que polvo, y sus animales, flacos y enfermizos, parecían condenados a morir. El hombre, desgastado y desesperado, caminaba cabizbajo por las calles del pueblo, siempre en busca de trabajo o de alguna ayuda que lo mantuviera a flote. Nadie entendía cómo seguía adelante,
Pero lo que más intrigaba a todos era su costumbre de desaparecer cada luna llena. Con un viejo saco y una linterna, don Rafael se internaba en el monte oscuro y no regresaba hasta el amanecer. Los rumores comenzaron a esparcirse como el fuego. Algunos decían que buscaba hierbas medicinales, otros que realizaba rituales antiguos, pero todos coincidían en una cosa: el monte no era un lugar para los vivos. Un verano, algo cambió. La tierra de don Rafael floreció como nunca antes. Los campos, antes áridos, estaban ahora cubiertos de trigo dorado y maíz alto y fuerte. Sus animales engordaron en cuestión de semanas y las lluvias parecían caer solo sobre sus tierras. Pronto, el hombre comenzó a vender sus productos en el mercado y su fortuna creció a un ritmo desconcertante. Pero lo más inquietante era que seguía subiendo al monte cada luna llena. No importaba si había tormenta o un calor sofocante, siempre lo hacía, con la misma mirada fija y el saco al hombro. El pueblo, como era de esperarse, no tardó en especular. Algunos afirmaban que había hecho un pacto con el diablo. Decían que en lo profundo del monte había un claro donde la luna se reflejaba en un estanque negro como el azabache, y que ahí, bajo su luz, se sellaban acuerdos con fuerzas que ningún hombre debía invocar. Otros juraban haber visto sombras moverse detrás de don Rafael cuando regresaba del monte, como si algo más lo acompañara, algo que nunca se dejaba ver del todo, pero que siempre estaba ahí, en el borde de la visión. Con el tiempo, la riqueza de don Rafael se volvió incuestionable. Construyó una casa enorme, con pilares de mármol y ventanales que reflejaban el sol como espejos. Pero él, pese a todo su dinero, seguía siendo el mismo hombre solitario y reservado. Nunca hablaba de sus visitas al monte, ni permitía que nadie se acercara a su propiedad durante la noche. Sin embargo, la gente del pueblo notaba algo inquietante. Con cada visita al monte, don Rafael parecía más cansado, más viejo. Su piel se volvía más pálida y sus ojos, hundidos en las cuencas, tenían un brillo febril. Parecía que, con cada luna llena, dejaba una parte de sí mismo en el monte. Una noche de luna roja, más grande y brillante que nunca, don Rafael subió al monte por última vez. Algunos curiosos intentaron seguirlo, pero el viento soplaba con una fuerza tal que les impedía avanzar. Solo pudieron ver cómo su figura se desdibujaba entre los árboles, tragada por la niebla densa. Al amanecer, don Rafael no volvió. Lo buscaron durante días, pero no encontraron ni rastro de él. Solo el saco vacío, colgado de una rama, como un macabro recordatorio de su destino. La casa de don Rafael quedó abandonada y su tierra, que había florecido como un oasis, se marchitó en cuestión de semanas. Los animales murieron y el monte recuperó su silencio ominoso. Nadie quiso reclamar la propiedad y pronto la historia de don Rafael se convirtió en leyenda. Hoy, cada luna llena, algunos dicen que pueden ver una figura solitaria ascendiendo al monte oscuro, con un saco al hombro y la mirada perdida en el cielo. Dicen que es don Rafael, pagando el precio de su fortuna, condenado a caminar por el monte hasta que la última sombra se disipe. Yo no sé si creer en esas historias, pero una cosa es segura: nadie en el pueblo se atreve a subir al monte en luna llena. Porque, como dicen los viejos, la riqueza obtenida de las sombras siempre exige un precio, y ese precio nunca es bajo.